digamos, creo que hay una incomprensión en la perspectiva colonial y puede uno terminar, digamos, celebrando el libro de Santiago. Santiago está en otro lugar. Ya se preparan varias respuestas porque el libro evidentemente, como le dijo un amigo, es un republicanismo remoderno. Sí, o sea, no es transmoderno, es remoderno. Ahora bien, ¿qué es lo que quiere la perspectiva colonial? Y tú lo mencionabas. La perspectiva colonial es un pensamiento crítico que se funda en esta tierra, en este continente, que ha sido llamado políticamente Abya Yala por los pueblos indígenas en un encuentro, una reunión, y se decidió que ese era el nombre, así como los hermanos guambianos, que antes eran llamados guambianos, decidieron llamarse Misake, porque ese era el nombre antes de la llegada de los guambianos. No, son Misake. Y los países ahora son Nazas. ¿Sí? Bueno, no, pero digamos, nosotros qué referentes tenemos que no existen, digamos, que no existen tan claramente ni en Europa ni en otros lugares de enunciación. El chileno no lo de los mapuches nunca. Sí, bueno. Nosotros tenemos, Leo lo mencionaba, tenemos fundamentalmente el referente, tiene varios nombres, tú lo mencionaste, la conciencia Pachamama, o el sentir, pensar, habitar de la madre tierra. Digamos, ese es el eje del pensamiento, del sentipensamiento de Abya Yala. Eso es lo que lo distingue de otros lugares de enunciación. Desde ese sentipensar, habitar de la madre tierra, es que se puede hablar de buen vivir o vivir bien, que son múltiples proyectos. Y fíjate que, y lo digo a Carlos también, Santiago Castro, de una manera despectiva y respetuosa, utiliza una palabra tan poderosa como Abya Yala para volverla un insulto. En ninguna parte nos dice ni en pie de página que Abya Yala es un término político. Lo usa para llamarnos abyayalistas. ¿Sí? Ahora bien, cuando habla del buen vivir, dice que se trata de dos constituciones políticas y lo llama suma causa, y eso es un error. Es suma causa en Ecuador y suma camaña en Bolivia. Y en ninguna parte cuando dice suma, no nos dice que es quichua. No nos informa, es decir, lo que hay es un uso despectivo, extractivista epistémico, incluso racista epistémico, como lo dicen los Fogel, de una terminología. ¿Sí? Por eso es que está en otro lugar. Ahora bien, él está cometiendo un error grave, que es decir que se ha desatendido lo moderno. No hay tal desatención de lo moderno, porque es que tú mismo lo dijiste, la palabra justicia, derecho, sujeto, ya no podemos salir de ello. Estoy hablando en español. Es falso. Él está construyendo una caricatura de una serie de intelectuales para de manera ofensiva tomar distancia, porque a él lo recibieron en Madrid y en Frankfurt. A él le hace un homenaje al final, ustedes lo pueden ver, la Universidad Complutense de Madrid, y se lo hace porque toma distancia de la perspectiva colonial. Y eso no, digamos, eso es evidente, reitero. Yo hablaba con Luis Alberto, que estamos haciendo la tesis sobre el Pichín de Guaramito. Es como yo hablar de los misaquianos, porque defienden, son el pueblo del agua. Que un hombre blanco poderoso venga a burlarse de una palabra como Abya Yala y a decir que somos posmodernos New Age, abyayalistas, porque creemos en la espiritualidad de la tierra y porque creemos en los proyectos del buen vivir construidos desde las comunidades, es bien delicado. Por eso me parece interesante que vos terminaste, yo no vi la conexión, pero vos terminaste diciendo, bueno, aquí hay un proyecto del buen vivir, un proyecto incluso comunitario, porque ¿qué es lo que busca el neoliberalismo finalmente? Unificación, mercado, universalización, globalización. Aquí hay otros proyectos, por ejemplo, tú mencionabas también, el proyecto mapuche de naciones sin Estado. Otra forma de Estado. El Estado es una construcción moderna, vertical, y hay propuestas desde acá. Y jerarquizada. Por supuesto, pero cuando uno dice eso no vale, lo que vale es el republicanismo, y se dedica a leer, como ustedes ven en el capítulo 4, y Carlos lo vio, una serie de autores europeos para decirnos que lo que hacen acá no tiene sentido. Lo que hace acá está en la oralidad también de las comunidades, pero hay que estar cerca de ellas. Cierro con esto. Santiago dice, yo no me refiero a las comunidades.
Me refiero a los intelectuales pachamámicos, a los nuevos antropólogos, es decir, No del hippie. norte global. No es hippie, Sí, o sea, no, él no se refiere a las comunidades, eso es, fíjate, esa es la dicotomía que nosotros cuestionamos. Arturo Escobar no se inventó la palabra Abya Yala, ni Arturo Escobar se inventó la palabra Madre Tierra, ni Arturo Escobar, ni Walter Mignolo se inventó la palabra Pachamama, ¿sí? Ahora, lo que sí han hecho, y eso sí se puede criticar, es se han dignificado a los pueblos, se han caminado con los pueblos. Arturo Escobar fue invitado por el Cabildo Universitario y vino. Caminó con los pueblos. Y yo le pregunté, profe, ¿qué opina Luis de Santiago? Y me dijo, no, yo no, digamos, ahí no hay nada que decir. ¿Quién? Santiago, por Arturo Escobar, no, él está en otro lugar. Ah, ok. Él está en otro lugar, ¿sí? Entonces, y eso es lo que vamos a hablar el martes, es desde qué lugar, porque viene un gran padre de la academia a patear la mesa, y a patearla mal, ofensivo, era innecesario pisotear a sus compañeros, era innecesario vulnerar a las comunidades, era innecesario. Y por eso yo celebro que tú terminas recordando que tenemos aquí un proyecto que es nuestro y que no se cierra a hablar con ni lo tricontinental excluido, África, Asia y América y Abya, ni se cierra a hablar con Europa, pero parte de un saber, de unas prácticas que están acá. Cuando Arturo Escobar habla de giro ontológico, dice es que los eurocentrados ven conflictos epistemológicos. Ellos creen que unos dicen tierra, otros madre tierra y otros naturaleza. Eso no es un conflicto ni epistemológico ni cultural, es un conflicto ontológico, que es más profundo aún. Y definir una cuestión como recurso natural o como recurso material, a definirlo como un ser viviente del que hacemos parte, que esa es la crítica que tú decías a la separación. Nosotros somos la madre tierra, no es el objeto allá afuera, no es vamos a abrazar un árbol, es el entretejido de la vida que somos. Ahí se define una cosa desde acá, central. Y a mí me da mucha pena, si a mí me vienen a decir que me olvide de ese camino para abrazar los ideales modernos de la naturaleza eurocentrada, yo, como le dije a Carlitos, yo a Castro Gómez me parece que ha cometido un error gravísimo. Yo a Santiago lo quiero como ser humano, pero ha cometido un error gravísimo, porque ya la derecha académica, a mí ya me han dicho Pachamamerto, mire Pachamamerto, ahí está, o sea, ya me están atacando. Ya, es decir, mire, Santiago Castro se dio cuenta de la verdad, Pachamamertos. ¿Qué es un Pachamamerto? ¿Qué es un Pachamámico? O sea, ya le dio herramientas a la derecha. Aquí todo el mundo en el departamento quiere sacarnos. Y Santiago va a decir así, nos pueden sacar. Yo era el grupo y vengo a decirle, están equivocados. Hay que volver a Pocock, a Skinner, a toda esa lista de republicanos, ¿sí? Y mira lo que le dice el Luciana Cadaya. Es tan descarado que no menciona a ningún latinoamericano de que llevan 30 años estudiando republicanismo. No menciona ese libro a Rabosi, no menciona a Cadaya misma que ha escrito. Ella le dice, usted no excluye. O sea, el tipo está en otro lugar, está en Madrid. ¿Está en Madrid? Carlos, te metiste ya con Santiago. Qué pena, es que me preocupa porque un comentario en Facebook de una boda. Esa exposición se cambia, ¿no? Qué pena, perdón. Se comprende la indignación. No, pero es posición. Es tu posición, Sí, claro. no el grupo. Pero- Y yo hablaré cuando lo escuche porque también quiero sentirlo. Exacto. Entonces, pues lo he leído, pero yo no lo he sentido y quiero sentirlo. Yo lo que quería rescatar allí, bueno, de la exposición del compañero Gustavo es que, pues evidentemente, el lugar de enunciación es teoría crítica, Escuela de Frankfurt, Marcuse, Fromm, y digamos ese elemento crítico que denota un punto de inflexión ante el pensamiento europeo moderno, ¿sí? Porque interpela otros saberes de las ciencias europeas, de las ciencias tradicionales, pues me parece que es valioso, porque también permite evidenciar y permite detectar injusticias y estructuras de injusticia y de dominación. En ese sentido, me hiciste pensar un poco en el debate entre Leopoldo Sea y Augusto Salazar Ponti, cuando se pregunta si en Latinoamérica es posible filosofar de manera auténtica. Entonces, allí hay un elemento geopolítico que me parece interesante, pero que en muchos autores se queda solamente en una lectura
digamos, economicista, en una lectura binaria y pues que tiene ciertos límites, que no permite justamente indagar por esas ontologías otras. Pero sí nos permite, me parece a mí, la lectura de este chileno, y pues es muy eurocéntrico, evidentemente es muy eurocéntrico. Por ejemplo, me llamó mucho la atención que no hablaran de la categoría comunidad, que es, o sea, Eso es la comunidad política. individualismo versus comunidad. La comunidad, pues, digamos, desde lo poquito que he leído, es pues, como el estado de naturaleza de todas las comunidades, porque, es decir, ¿quién puede vivir solo apenas nazca? Nadie. Su primer referente es la madre, es el seno de la madre, es el rostro de la madre y de la comunidad en la que está la madre, ¿no? Entonces, pues, me llamó la atención, pues es muy tocaste muchos temas, ¿no? Muchísimos temas. Mi miedo de No sé si me apareció... no poder lograr Como el 53 temas. Sí. Yo me perdí. Bueno, pero en todo caso, pues se me apareció el fetichismo moderno, el fetichismo de la modernidad también se me apareció por la cabeza cuando hablabas de todo esto. Cuando hablas de los sistemas, cómo el sistema financiero, capital financiero subsume los otros sistemas, me acordé de Husserl y de Habermas cuando habla de los subsistemas del mundo de la vida, sí, cómo la economía termina subsumiendo los demás mundos, ¿cierto? Y pues bueno, pues, al menos permite pues una lectura crítica de la realidad, muy a lo eurocéntrico, muy a la teoría crítica de la última escuela de Frankfurt, porque menciona también a Habermas, le faltó Honneth y otros, pero es interesante, yo creo que hay que criticarlo, criticarlo para poderlo subsumir de la mejor manera. Sí, es como mi intuición. Él dice que Nietzsche, eso se sabe, él también no tiene la necesidad de retornar. Chao. Nietzsche es el retorno a la naturaleza también. El mismo Freud, al tener en cuenta los instintos, cuando los liberales venían con su racionalidad, con su autonomía, tal y como es la idea de autenticidad liberal, pero donde quedaba lo inconsciente. Entonces ellos recuperan la naturaleza, que es también lo que se busca con el mundo ancestral. Entonces, la gran pregunta que a mí me queda y espero irla resolviendo, entre otras cosas, el tema de lo mítico. De todas maneras, yo quisiera preguntarle a los indígenas, si ellos tienen, cómo conciben lo mítico, porque si nos ponemos a ver, mítico es un concepto griego, ¿me entienden? Entonces, y yo voy a ser sincero porque yo pienso que yo tengo que ser franco también con ustedes y conmigo. Bueno, ahí estoy hablando muy moralista, ¿no? Pero es un tema de que yo quiero integrarme a la naturaleza, me siento parte de la naturaleza, pero mi mamá la tengo aquí al lado. O sea, la tierra, no sé si sea mi mamá, siendo franco. Es un ser vivo, yo estoy parte de la naturaleza, pero no sé si tenga que reproducir una figura materna porque soy un ser humano. O sea, yo a los animales no los puedo humanizar, al perro de la casa que lo quiero mucho. No sé si por ahí estoy teniendo una cuestión muy... Pero sí los elementos, como dice Leo, sí también un poco de la vitalidad y la fuerza, la vida que hay en una piedra. Reconocerla, valorarla, amarla, sentirla, integrarme, fundirme si es posible, si se me llega. Cuando nos morimos, nos fundimos con todo eso, ¿cierto? También sí. Sí, no, a mí me pareció muy interesante, digamos, pues, toda la labor que hiciste sobre esa posibilidad de pensarnos, ¿no? En la modernidad sobre el individuo y esa individualización, ¿no? Escuchen a la compañera, por favor. Entonces, de alguna otra manera, cuando Carlos mencionaba un poco sobre la propuesta de Santiago, nos hablaba mucho sobre esos conflictos epistemológicos que de alguna otra manera, por ejemplo, digamos desde esa visión eurocéntrica, critica, ¿no? Digamos, este pensamiento colonial. Entonces, desde ahí yo comienzo, digamos, a pensar un poco sobre el concepto de crecimiento,
¿sí? Un concepto que de alguna otra manera surge, ¿sí? También desde esa visión eurocéntrica, ¿no? En donde comienza este movimiento a emerger y a establecer una posición crítica respecto a el desarrollo extractivista, ¿no? Y obviamente todo el crecimiento económico. Y ahí entonces parte de este análisis de poder mirar estos conflictos ontológicos que Carlos nos hablaba. De acuerdo a toda esta digamos, indagación que tú estableces con este autor, me pregunto, o sea, tú iniciaste toda esta indagación y cuál es el sendero a seguir, porque de alguna otra manera tú cierras unas conclusiones que pues obviamente yo llegué tarde, no pude captarlas completamente, pero cuál sería el paso a seguir, porque es que, por ejemplo, el compañero nos hablaba sobre el concepto de comunidad, ¿sí? ¿Cómo hacemos un análisis de concepto de comunidad? O por ejemplo con estos otros conceptos que aparecen como el concepto de crecimiento en términos del pensamiento decolonial que pueda acoger, digamos, esta reflexión desde estos autores que tú estás planteando. Bueno, lo que yo puse al final no pretendo subirlo como una fórmula, una receta, sino por cuestiones que pienso que hacía falta decir y traer aquí a Cali y a Colombia, de parte de mi experiencia aquí y en el momento en el que me encuentro ahorita, y compartirlo con ustedes, por ejemplo. Pero me parece que no se queda ahí necesariamente, ¿me entiendes? Claro, es que ese es uno de los grandes conflictos que subyace ahora, ¿no? Estamos como en ese proceso de poder consolidar una filosofía latinoamericana que nos conlleve también a hacer unas interpretaciones sobre nuestras propias realidades. Entonces, me parece interesante desde ese esquema positivista, ¿no? Eurocéntrico, cómo, por ejemplo, abordar esas mismas nociones que tú hablas desde este autor para ya retrotraerlas, digamos, a todo este pensamiento decolonial. Pues, entonces, pues sí, esa era como una claro, pregunta que... Porque la inquietud tuya y la de Carlos Andrés José. Y ahorita pasamos a Carlos José. Ya. Fundamentalmente, ¿cómo pasas tú o cómo pasas vos de lo anterior a lo último? O sea, de dónde sale, no se desprende. Entonces, claro, lo que pasa es que realmente, si yo cuando lo hago a lo mejor no soy consciente, pero cuando empiezo a autoexplorarme y a resignificar lo que estoy haciendo y a decir qué hice, yo creo que la respuesta es que yo estoy desgarrado porque yo experimento cómo me crié, cómo crecí, cómo sigo en esa drástica separación y desvinculación entre lo individual y lo colectivo. Entonces eso fue lo último fue cómo operativizar o llevar a lo concreto, algo un poquito más concreto, ese divorcio que hay, que tiene mucho que ver con el individualismo. Y ahí me relaciono con el buen vivir de los aymara, de los quechua, de tantos pueblos, porque en realidad ellos no hay excisión, no hay divorcio, entre comillas, entre sujeto y objeto. ¿Me entiendes? Sí, claro, desde el mismo concepto de naturaleza, por ejemplo, ¿no? Para ellos no hay sujeto y objeto. Ellos ni hay objeto, ni hay un sujeto separado de objeto, ¿no? Yo creo que esa parte sí es, definitivamente eso es clave, ¿no? Lo otro, bueno, para terminar. Pero sí, claro, la concepción de individuo también es interesante como revisarla. Varía completamente. Bueno, yo no soy experta en estos temas. No, pero sí me parece muy individuo. inquietante porque, por ejemplo, hace poco yo estuve, digamos, en el Perú y tuve la posibilidad de conversar con algunos comuneros que habitan los Andes, digamos, la región de los Andes, y digamos que uno observa muchísimo, ¿no? Ese distanciamiento tan notorio de Occidente como tal, y por eso obviamente el concepto de individuo se establece en una perspectiva completamente distinta, o sea, la aprehensión de la naturaleza, porque obviamente el Occidente pues establece la naturaleza como un objeto, ¿no? El objeto que puede ser extraído, puede ser explotado, mercantilizado y todo lo que ello demanda.
Pero Cosificado. entonces, ya cuando uno analiza, digamos, estas visiones de étnicas, ¿no? O sea, de todas estas comunidades indígenas, uno ve, digamos, cómo ellos establecen un tejido social en donde la prevención de la naturaleza es fundamental, porque es que el hombre hace parte de la naturaleza y no es el centro de los efectos que se establece desde Occidente. Entonces, sería muy interesante, digamos, desde tu investigación, pues rastrear, digamos, todas estas nociones, ¿no? Desde este autor, por ejemplo, que pudiesen contribuir a esclarecer un poco más cómo se podría aplicar, digamos, esas conclusiones que tú sacaste pues, al pensamiento colonial, pues, siendo obviamente muy perspicaz y en mi caso pues, desconocer un poco también las temáticas que aquí se están abordando. La idea es seguir como aprendiendo y empapándonos de lo que nos van a dar muchos autores del pensamiento decolonial y otros tipos de aportes, ¿cierto? Y lo que iba a preguntar, Carlos José, ¿vos tienes? No. Pues se habló un poco de eso de alguna forma, ¿no? O sea, yo creo que en este momento estamos como en esa cuestión de cómo interactuar con el hermano europeo, ¿no? Como un actor, pero yo tengo dificultad con esa geografía colonial que imagina que Latinoamérica es una unidad identitaria, ¿no? Claro, entonces ¿Que imagínate qué? Que imagina que Latinoamérica es una unidad geográfica, o sea, es que la geografía es la construcción del espacio, ¿no? Y una poética de la construcción. Y de alguna forma esa construcción es todo un ejercicio cultural, ritualístico, ¿no? Impuesto, tienes un momento pedagógico, tienes un momento impositivo, tienes un momento, sí, a través de las fechas, de toda una historiografía que se construye para sustentar todo eso. Entonces, ¿dónde está América Latina? No existe, ¿no? Digamos que en ese sentido es una homogenización. No es que sea una De hecho, homogenización, inclusive, es que seamos disculpame que te interrumpa, esa idea de Abya Yala no, desde lo que entiendo, no corresponde a un cuerpo de nación, era un conjunto de naciones, de grupos, de sociedades establecidas en este territorio. Sí. Pero entonces esa idea que me hace pensar que Latinoamérica es un continente, ¿no? Que yo lo puedo en algún sentido epitomizar en alguna sustancia, ¿no? Concreta, yo lo puedo casi que tocar, ¿no? Es una abstracción. Es lo que finalmente permite como el control del objeto en el historicismo, y tú hablas un poco de eso, ¿sí? Y ese afán de controlar. El control del objeto, ¿cuál es el objeto? O sea, el objeto es la historia, o sea, para dónde vamos, todo eso, ¿no? Entonces, Europa no está allá, Europa está aquí, y Latinoamérica no está aquí, está allá, ¿sí? Entonces, ¿dónde está entonces el continentalismo del pensamiento decolonial? Tiene que abrirse, y esa apertura es dolorosa. Esa apertura es dolorosa porque nos recuerda que nosotros no somos una identidad ni como continente, ni como sujetos, ni como individuos, ¿sí? O sea, y entender que nosotros somos a través de la experiencia que tenemos con los demás y que en medio de eso nos perdemos, eso es nuestra adolescencia, ¿no? Entonces, nosotros hoy como globalización, llevamos 500 años globalizándonos, reconociéndonos como ese gran ser planetario que somos. Un ser planetario, un ser vivo. Digamos los sistemas de dominación, ¿no? Epistemológicamente hablando, ¿no? Cómo entra a jugar ahí un papel fundamental para llevar a cabo esa aprehensión que tú dices, ¿no? De pensamiento colonial, digamos, en Latinoamérica, porque digamos que en Europa uno encuentra que hay muchos investigadores, ¿no? En ciencias sociales y hacen investigación en Latinoamérica, pero cuando ellos comienzan a proponer sus propios conceptos, ellos los proponen desde su mundo eurocéntrico, y esa es una de las grandes críticas que comienzan a emerger. Como que bueno, o sea, ustedes están pensando todos estos conceptos, pero no existe, digamos, realmente un acercamiento a la misma realidad. Y la avialista es eso, Entonces es un atrevimiento. Porque no tiene nada que ver con las comunidades, claro, ni las nombra. Exacto. Ni las nombra. Usa eso para un insulto, otros la usan positivamente, pero ese Ahora le voy a leerme mejor a Santiago Castro a ver qué tanto dice. Acá. Es Marte, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo quedamos?
Aquí hay carteles, ¿quién quiere? ¿Tú pegaste la Alianza Francesa? Pegué uno, señor. Bueno, y una pregunta, ¿por qué invitaron a ese señor? Yo como no soy de aquí, Él pues... estaba, profe, él estaba invitado desde el año pasado. Lo que pasa es que este libro fue sorpresivo, pero no tendríamos por qué negarle el debate. Claro. Bueno, un colega dijo que estaba preparando un tomate, pudriendo un tomate. Bueno, no sé si esa es la forma de batirle, pero es una broma. Sí, no. Pero nosotros cuando empezamos invitamos a Francia Márquez, a Arturo Escobar, a Santiago Castro, a Damián Pachón, una serie de personas. El profesor Arturo Escobar vino aquí a Tulpas, pero él está muy enfermo. Francia Márquez, pues cada vez más famosa, no se la ven en las curvas. Yo le he dicho, Francia, ¿cuándo vas a venir? ¿Quién se quiere llevarlo? Compañero, ¿usted tiene una ficha de eso para acá? Ustedes pegaron ya en Bellas Artes. Es que yo ya no lo quiero ver. No, profe, ¿tú ya empezaste a leer el libro? ¿Por qué? No, yo apenas estoy... Conversa con el Hay que discutir con el diferente. Ahora, mira, No, es yo que, entiendo profe, eso, pero... Esta es como, yo no lo había pensado. No, es que, digamos, también esa pinta del... No, yo... ¿Sí? Mira la foto que él usa para su libro, es el tonto que va hacia el abismo. No, esa carta bellísima, creo que es la carta del loco en el tarot. No, él tiene No, mucho pero que vamos a decir, ver realmente. obvio. A mí me gusta Obvio. la carta del loco es muy Sí, linda. es excelente, sí. Pero este no es el loco. No, yo soy un tonto, sí. Yo soy un tonto. Sí, yo creo que... Hay que darle el debate. Sí, exacto, y menos sentimientos, o sea, menos emocionalidad. Ay, cómo nos Menos violencia. No, Sí, eso no, no, yo creo que se nos pide su objetividad. Sí, ciencia. No. Nuestra cosa. Pero, o sea, no solamente, o ¿dónde está el pensar de tu sentipensar? No, inicial, la indignación es un lugar. La indignación es un No. lugar. Sí, pero no. O sea, Y sobre todo... La indignación es un porque lugar. entonces finalmente el desafío es a escuchar, No, porque la pregunta es Espérate, déjame ya terminar. más analítica, es ¿qué te está moviendo? Exacto, claro. eso por un lado, pero por otro lado es el desafío que yo siempre me acuerdo de Leo al afirmar ese desafío, es, bueno, Santiago viene a decirnos palabras con las cuales algunas personas no concuerdan, ¿no? Yo les cuento que concuerdo mucho, con mucho, casi que todo lo que he leído, todavía no hemos entrado en desacuerdo. Tú estás desde Europa. Imagínate, él me ubica en Europa. Sí, no sé tus por referentes qué, son no sé por qué, pero son bueno. del norte Eso global, es trabajan en Estados Unidos. Tus referentes trabajan en Europa. ¿Dónde vas a dejar? ¿Qué vas a pedir? Dime un nombre aymara, dime un autor aymara que tú trabajes, o un autor quichua, o mapuche. Dime un nombre. No, es que mira. No, dime un nombre. Ninguno, ya. Dime un nombre, Carlito, porque es que tú te estás hablando de los mismos referentes de él. Tú vienes a aplaudir, Es que no. Tú no vienes a aplaudir, está muy bien, o sea, necesita quien lo. Pero es que Carlos no me respondió esa pregunta. ¿Tú dónde estás parado? Estás desde Europa, papá. Sí, Porque por eso lo valoras. ¿Qué tiene? No, porque hemos tenido una discusión bonita, digamos, yo le digo, me apasiona, pero Sí, pero un pensador entiende. Chévere, me apasiona. No necesariamente tiene que Sí. mejorar por el volumen de la No, voz, pero o sea, No tiene nada. yo creo que se me olvidó hasta lo que estaba diciendo. Creo que estaba diciendo, sí, No, yo sabía es que qué fibra mueve Castro No, Gómez. pero igual tú inicias esclareciendo esa posición, ¿no? De objetividad, a la escucha, ¿no? ya, sí. Pero pues... Sí, el desafío es, bueno, Santiago viene a decirnos unas palabras, ¿no? Que hacen con una de desafío, Sí, etcétera. no. Y el desafío es a sentarnos y hablar, a no salirnos del diálogo, ¿no? Del ejercicio del palabreo. Por ¿Por eso es qué? importante el Porque ejercicio. Santiago está aquí en Colombia, o sea, Santiago no ha muerto, ¿sí? Nadie lo va a madrear. Y es más, así muriera, tendríamos que seguir debatiendo con sus argumentos, así como debatimos con sus Sí, argumentos. ya se prepara a ver La idea es esa, pero entonces, esa Pero no solo respuesta me palabras, parece- insultos. Eso, exacto. Cuidado, no solamente palabras. Pero insultos. Yo aquí he utilizado palabras contigo, no insultos. Yo los he entendido como instrumento retórico. Uno no toma el insulto. Exacto, uno no toma el insulto. O No, sea, pero es que el solo es para insulto, uno. yo no, digamos, yo camino en unas comunidades que también han sentido ese insulto. Reitero, tú no puedes usar una palabra, había ya es una palabra en cunatule, y ni siquiera nos dice de dónde proviene. La gente sí sabe, usas esas armas, como lo dijo ella muy bien, no lo dije yo, usas las armas para atacar a otras personas, y ni siquiera nos dice en un pie de página, yo no me inventé esta palabra. Abya Yala es el nombre político de un continente. Pachamama es en quechua aymara, quechumara, como dicen, y tiene un significado muy profundo que tiene que ver con la espiritualidad. Pero ahora lo que decía Leito, muy cierto, Santiago no ve la espiritualidad.
y ahí hay un quiebre. Él no está en la dimensión espiritual. Cuando yo decía que aquí también se tomaba yagé, pues le parecía una cosa como tonta, porque es que el logocentrismo no piensa con el cuerpo, ¿sí? Entonces, Leito lo dijo muy bien, pero más que él te va a decir espiritualidad. ¿Qué es Pero eso? no le critica eso a las comunidades, sino a nosotros. La crítica de él es muy específica. ¿Sí? Pero ¿quiénes somos nosotros? Los que nos hemos, yo no sé si es que, Ustedes son los por eso es que quiero principales. sentirlo, porque es que yo siento que yo no me he acercado al caminar nativo por una cuestión fashion o por play o New por Age. ponerme collares, de hecho yo no ando con nada. Y no te ubicas como representante tampoco. Pero no, o sea, yo no lo hago y hay un profundo sentido espiritual ahí, pero no sé, no me siento todavía como ofendido. Quiero escucharlo más Sí, bien. eso es importante afirmarlo. O sea, que Pues sí, está bien, quiero. No sé si estoy segura. Yo creo que él dice en esa parte, ¿no? De los chamanes, no sé qué, Sí. como sí. es lo mismo que allá en Brasil, nosotros hablamos, nosotros así, que yo hablo con las personas que es que la apropiación, que a veces hay un grupo de personas que se apropian de algo por modismo, y eso pasa, es como dice, es muy fuerte incluso. Es muy difícil que alguien de verdad se aproxime de eso por espiritualidad. Al menos en primer momento te llegó de alguna manera como fashion o como que está en alta y después uno se encuentra ahí. Pero es complicado. Lo vivencial, ¿no? Lo Exacto. vivencial, Sí, lo compañero, fundamental, digamos, en todo el proceso. Dijo una palabra que pues, el compañero se respondería. Dijo la palabra chamán. Dijo, yo no creo que un chamán, resulta que la palabra chamán es una palabra ofensiva. Sí. Se usa la palabra tehuala o. Porque no, o por médico, ignorancia. médico ancestral, no se le usa la palabra chamán por ninguna parte. Ah, bueno, Chamán es charlatán. claro, porque yo sí, pero es por mi desconocimiento. Hasta Ya por tal. ahí se que chamán. Claro. Claro, sí, también hay que tener cuidado con las palabras que uno usa cuando quiere ser un indígena y hablar de yajé y cosas así. Eso no es como tomar yajé y ya soy indio, porque yajé no. Eso es una cultura de ellos y no lo entendemos, pero eso no es decir, no, yo así. Entonces, ¿Y qué como- piensas tú del intelectual que representa esas comunidades? O sea, va allá, las conoce y después viene aquí a la universidad y Y hace un libro. y hace un libro. Y ya me cree el representante. Digamos, salvador esa de- es una dificultad que tenemos, porque esa actitud del académico no es ilegítima, pero ¿cómo la interpretamos? ¿Sí? El punto neurálgico está en no si el académico está malo o bueno al hacer eso, no, él tiene que hacer eso, pero entonces, ¿cómo interpretamos esto? ¿Dónde vemos el mecanismo de representación y por tanto la dificultad política de la representación que un intelectual hace? ¿Qué intelectual hace eso? Dame un nombre. Y la mayoría de los intelectuales que están en la No, universidad no, y que no tienen ¿Cuál hace eso? casi todo, es que yo no... Arturo Escobar estuvo casi 15 años con las comunidades. Ok, Silvia Rivera sí.